Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo el licenciado Erwin Gutiérrez García, visitador agrario adscrito a la residencia Apatzingán de la Procuraduría Agraria en Michoacán. El día de hoy veremos el tema lista de sucesión en materia agraria, o testamento agrario como ustedes lo conocen. Para ello es necesario comentarles que este tema surge a partir de la inquietud de varios de ustedes ejidatarios, comuneros o posesionarios, y de la preocupación que tienen en quién continuará con sus mismos derechos de los cuales son titulares en su respectivo núcleo. Por tal motivo, se ha elaborado este trabajo para de una manera puntual, precisa y concreta decirles cuáles son los pasos a seguir para que ustedes formulen su lista de sucesión o testamento agrario, el cual puede ser formalizado ante notario público o ante el Registro Agrario Nacional. Claro que debe de cumplir formalidades precisas para que tenga una validez y sea legal. Por lo tanto, iniciemos con los requisitos que deben de ustedes de cumplir y documentos con los cuales deben de acudir al registro agrario o ante el notario público para que se lleve a cabo esta lista de sucesión. Bien, veremos los requisitos para la formulación de la lista de sucesión. En estos requisitos señalamos documentos, original y copia de la identificación oficial. Puede ser credencial para votar con fotografía, puede ser pasaporte, puede ser matrícula consular. Quien cuente con cédula profesional puede acudir con cédula profesional como identificación, es válida. Igualmente, debe acudir con copia de la clave única de registro de población, mayormente conocida como CURP. También copia del certificado o certificados parcelarios si tiene más de una parcela. Si cuenta con derechos sobre tierras de uso común, es preciso que acuda con la copia y original del certificado de tierras de uso común. Es importante que acudan con copia del acta de nacimiento del o los sucesores, de los cuales vayan a nombrar en su lista de sucesión. Esto es con la finalidad de que los nombres de ellos queden plenamente y claramente plasmados, ya que si tienen algún error o se escriben de manera incorrecta en la lista de sucesión o testamento agrario, eso ocasiona o de tal forma ocasionaría que en un futuro se tuviera que llevar a cabo un juicio para aclarar esos datos. Por lo tanto, se les recomienda que lleven copia del acta de nacimiento del sucesor o los sucesores que ustedes tengan intención nombrar o plasmar en su lista o en su testamento agrario. Otra interrogante que surge: ¿qué derechos se heredan en la lista de sucesión? Se heredan los mismos derechos de los cuales ustedes son titulares. Si tienen ustedes una parcela, esa parcela es la que se va a transmitir. Si son titulares de derechos sobre tierras de uso común, idénticos derechos son los que van a heredar o transmitir a quien plasmen en su lista de sucesión. Aquí deseo hacer una aclaración. Hay ejidos que cuentan con el asentamiento humano debidamente delimitado. Quiere decir que ya tienen título de propiedad en sus solares. En su casa ya cuentan con un título de propiedad. Por el momento, en esta lista de sucesión no pueden incluirlos. Eso se tiene que hacer en un testamento notarial independiente de esta lista de sucesión. Eso es a manera de aclaración. Bien, una vez que tenemos el expediente debidamente integrado, ¿a dónde acudir? Bien, conforme a la ley agraria y el procedimiento que nos indica su reglamento, se puede acudir al Registro Agrario Nacional. En el Registro Agrario Nacional habrá personal en ventanilla que nos apoye y que los apoye a ustedes como sujetos de derecho, ejidatarios, comuneros y posesionarios a elaborar y formular su lista de sucesión. Únicamente les pedirá los requisitos que acabamos de enlistar, les apoyará a llenar un formato solicitud y esa lista de sucesión se hará de manera discrecional, de una forma que solo ustedes sepan a quién nombraron. Se elaborará y se guardará en un sobre, lo que ustedes conocen con el sobre amarillo. Se guarda, se queda en el resguardo del Registro Agrario Nacional y no se abre ese sobre. Ese sobre ya va a quedar en resguardo de bóveda de Registro Agrario Nacional. Por otra parte, si se desea acudir al fedatario público o al notario público, es muy importante
que acudan con los documentos nuevamente que ya les señalé. En ese apartado, el notario público elaborará la lista de sucesión conforme a lo que ustedes les indiquen. Llevará un orden de preferencia y ese testamento, esa lista de sucesión, debe de ser inscrita en el Registro Agrario Nacional. Aquí es muy importante y les pido por favor a mis amigas y amigos notarios que no olviden elaborar el oficio que va dirigido al representante del Registro Agrario Nacional en cada estado, para lo cual haga la inscripción de esa lista de sucesión o testamento, ya que en su momento, si se omite enviar esa lista de sucesión al registro agrario, les ocasionará problemas a nuestros sujetos de derecho, es decir, a los ejidatarios o comuneros o posesionarios, quien haya formulado la lista de sucesión con ustedes como fedatarios públicos. Por lo tanto, les exhorto a que envíen mediante oficio al Registro Agrario Nacional ese testamento para darles la certeza jurídica a los ejidatarios y comuneros, así como posesionarios. Bien, punto importante y medular de este pequeño tema. Orden de preferencia. Acuérdense, compañeros ejidatarios, comuneros y posesionarios, que el orden de preferencia se refiere a quien señalan en primer lugar. ¿Quién es la persona que va a heredar en primer lugar? Muchos de ustedes confunden que si señalan a 5 de sus sucesores o herederos, los 5 heredarán en partes iguales. Y no, que quede muy claro que no heredan en partes iguales. Existe el orden de preferencia. Ese orden de preferencia, se refiere a que el que nombren en primer lugar es el que va a adquirir esos mismos derechos que ustedes son titulares. Por ejemplo, si nombran 2 o más, el que esté en segundo lugar va a entrar a suceder en caso de que el primero que hayan señalado no pueda por alguna cuestión legal o algún impedimento físico, o, es decir, que fallezca o que hubiera fallecido. Solo así entrará el segundo lugar, y el tercer lugar, y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, no porque nombren a más de uno, esos van a adquirir los mismos derechos en partes iguales, no. Queda muy claro y puntualizado. El orden de preferencia se refiere al que nombren en primer lugar, es el que va a adquirir esos derechos. Salvo causa justificada, sigue el segundo lugar y así sucesivamente. Bien, cuando acuden al Registro Agrario Nacional, ahí se va a especificar de qué derechos son titulares si tienen un certificado parcelario o más, si tienen un certificado de uso común o algún otro certificado. Se señala con precisión cuáles son los documentos que tienen ustedes para acreditar ese derecho agrario. De igual forma, se señalan los nombres de todos y cada uno de los herederos que van a nombrar, así como su parentesco y la edad. Firma el registrador, en el caso del registro agrario, firma el registrador que levanta esa lista de sucesión. Ustedes como titulares igualmente firman y plasman su huella. Como lo dije en un inicio o anteriormente, esta lista de sucesión se guarda en un sobre de color amarillo con sus datos, datos del ejidatario, datos del ejido, nombre de ustedes y el municipio, el estado al que pertenecen, resguardándose en bóveda del Registro Agrario Nacional. Cuando acuden a un notario público, idénticos datos, se deben de plasmar, solo que se hace en una lista de sucesión, la cual se envía para su resguardo al Registro Agrario Nacional con los requisitos que ya les mencioné. En este punto deseo hacer otra aclaración, que por favor, compañeros, cuando ustedes sean beneficiados en la lista de sucesión o en el testamento agrario, por favor, acudan lo más pronto posible a hacer su traslado de derechos al Registro Agrario Nacional. Para ello solo ocupan acta de nacimiento, acta de defunción de la persona que era titular de esos derechos, la identificación de ustedes, la CUR y copia de los certificados si los tienen. Con eso hacen el traslado de derechos. Es una manera muy sencilla, muy simple de hacer ese
cambio de derecho, de continuar con la sucesión de la cual les heredaron, ya que de lo contrario, si ustedes no hacen ese traslado y por causas físicas o naturales llegan a fallecer, sus familiares no van a adquirir esos mismos derechos que ustedes heredaron, sino que va a pasar a formar parte de la herencia o sucesión del primer titular de ese derecho. Es decir, si su padre o su madre los dejó como herederos, regresa ese derecho para que puedan adquirirlo sus hermanos, si ustedes fallecen sin haber hecho ese traslado de derechos. Por lo tanto, los exhorto a que acudan lo más pronto posible a hacer su cambio o traslado de derechos ante el Registro Agrario Nacional. Bien, pasando a otra interrogante, perdón. ¿Cuándo puedo modificar mi lista de sucesión? La respuesta es en el momento que decida cada uno de ustedes como ejidatarios, como comuneros, como posesionarios. Esto es un acto revocable. Ustedes lo pueden revocar en el momento que ustedes consideren. Muchos de ustedes han acudido a nosotros con la inquietud y la preocupación de que ya nombraron a uno de sus hijos y que lo están viendo que es ingrato, que no cumple con las expectativas que ustedes deseaban. Y están preocupados porque ya lo nombraron en su lista de sucesión o testamento agrario. Pero bueno, debe de quedarles muy claro que este acto es revocable. Ustedes pueden nombrar a otro sucesor o heredero el día que ustedes y en el momento que ustedes lo decidan. No se preocupen porque ya señalaron a uno y no cumplió sus expectativas. Pueden señalar a otro o a otros sucesores en el momento que ustedes consideren prudente y pertinente. Es una decisión personal, revocable, unilateral, es decir, que solo depende de ustedes. Esto no es influenciado por nadie más, es decisión de ustedes, compañeros ejidatarios, comuneros y posesionarios. Bien, ya para concluir, el objetivo del testamento o lista de sucesión en materia agraria es conservar los mismos derechos del ejidatario comunero o posesionario, evitar conflictos familiares y realizar el traslado de derechos de manera administrativa, de forma más rápida ante el Registro Agrario Nacional, sin necesidad de instaurar un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario. En pocas palabras, el objetivo del testamento es que sus derechos tengan continuidad, además de darles certeza a ustedes y evitarles problemas a futuro a su familia. Una vez ustedes señalando con precisión quién va a adquirir esos mismos derechos, no hay conflicto legal alguno. Por lo tanto, se señala con precisión y se da certeza jurídica a su patrimonio. Esa es una de las ventajas y objetivos de señalar en el testamento agrario o lista de sucesión. Ya por último me despido de ustedes recordándoles que en este mundo el conocimiento es infinito y el aprendizaje permanente. Aprovechamos estos medios, estos días, para seguir conociendo nuestros derechos agrarios. Asimismo, les quiero reiterar que en la medida de lo posible intenten ustedes realizar y llevar a cabo su testamento. ¿Para qué? Para dar certeza jurídica a su familia, para que a futuro no haya problemas. Es muy sencillo, es muy económico, ante el Registro Agrario Nacional es gratuito. Con el fedatario público es un costo muy sencillo. Por lo tanto, les exhorto a que lleven a cabo su testamento o lista de sucesión. Por mi parte me despido con el gusto de haberles comentado y haber tratado este tema. Quedo de ustedes con el gusto de saludarlos. Me encuentran en Facebook, Tulio Cicerón, en YouTube, Marco Tulio Zapata, y recordarles que Procuraduría Agraria ofrece asesoría de manera gratuita para todos ustedes como ejidatarios, posesionarios, comuneros y cualquier sujeto de derecho. Gracias.